Bueno, muchachos, buenas tardes, buenos días, buenas tardes ya. Y les voy a hablar hoy del proceso de pago por consignación. Ese fue el tema que me correspondió. Y pues iniciemos comentándoles que este proceso se consigue inicialmente en el Código Civil en el artículo 1657. La definición del pago por consignación dice exactamente que la consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho a virtud de la repugnancia o la no comparecencia del acreedor a recibirla, y con las formalidades necesarias, en manos de una tercera persona. Esto quiere decir que hay dos sujetos en este caso, ¿sí? El primero es el deudor, el otro es el acreedor, o el segundo es el acreedor. El deudor tiene la obligación de pagar una cantidad de dinero, por ejemplo, al acreedor, pero este, por alguna razón, no se lo está recibiendo, se rehúsa a hacerlo, o inclusive quizás no se encuentre, ¿sí? Por eso no se lo puede recibir. Pero digamos un ejemplo, hay un contrato de arrendamiento en donde un sujeto se obliga a pagar el canon cada mes los 5 primeros días, ¿sí? Y en el contrato se estipula que se va a pagar o en efectivo o se va a hacer en efectivo o en efectivo, ¿sí? Por ejemplo. Este sujeto no le recibe el valor del canon de arrendamiento o de pronto no está, entonces el deudor debe proceder a hacer el proceso de pago por consignación. Para evitar, por ejemplo, digamos, incurrir en intereses moratorios innecesarios. Quizás también de pronto se ha podido colgar, por decirlo así, como de forma coloquial, en los pagos que tenía que hacer esta persona y se quiere poner al día, ¿sí? Entonces de pronto la persona no le quiere recibir esto para seguir incrementando dichos intereses, entonces lo que se hace es el proceso de pago por consignación. Pero para que este proceso se puede hacer, pues tiene que cumplir con unos requisitos que los establece el artículo 1658 del Código Civil también, el cual nos dice en el primer inciso del artículo que debe ser pagado por una persona capaz. Nos están hablando de la capacidad inicialmente, y que se ha hecho al acreedor directamente. Este también debe ser capaz de recibir el pago o porque pues digamos le recae a él directamente o es representante legítimo para recibir dicha consignación o dicho pago. Dice que si la obligación es a plazo o es a condición suspensiva, que haya o expirado el plazo o se haya cumplido con la condición. También dice que se tiene que ofrecer ejecutar el pago en un lugar debido, ¿sí? En el quinto nos dice que el deudor tiene que dirigir al juez competente un memorial manifestando la oferta que se le ha hecho al acreedor. También tiene que expresar la deuda con los intereses si los hay, y también todos los cargos que también se deben liquidar. Bueno, acá nos habla también de que si la consignación fuera una cosa, se tiene que hacer una descripción individual del bien ofrecido. Y por último, se debe conferir el traslado al acreedor o a su representante como tal. Entonces digamos que esos son los requisitos que se tienen para poder acceder a este pago por consignación. Pero para eso también se necesita que haya una autorización del juez, una autorización judicial, la cual también reza en el artículo 1659 del Código Civil. Y es cuando a petición de la parte el juez le autoriza la consignación y designa a una persona en cuyo poder debe hacerse. Es decir, el juez autoriza a una de las partes, en este caso al deudor, a consignar y también designa a la persona a la que se le debe hacer esta consignación. Digamos eso a modo de Código Civil. Ahora digamos nos trasladamos al Código General del Proceso, el cual
nos habla del pago por consignación en el artículo 381 de este código ya mencionado, y también digamos nos pone una serie como de requisitos o de digamos el procedimiento que se tiene que hacer es cumplir primero pues con los requisitos de este primer artículo, que nos dice que nos tenemos que trasladar al Código Civil, ¿sí? Haber agotado este tema del Código Civil ya antes mencionado como primero para pues poder acceder a esto. Segundo, dice que el demandado, si el demandado no se opone al pago, el demandante deberá depositar a órdenes del juzgado lo ofrecido, si es dinero, de entre los 5 primeros días hábiles. No, días siguientes, dice, no, nada de hábiles. Días siguientes al vencimiento del término de traslado. En los demás casos, cuando no sea dinero, se decreta el secuestro del bien ofrecido. Hecha la consignación después o hecho el secuestro del bien, se dictará la sentencia en que se declare válido el pago como tal. Si se vence este plazo y no se ha efectuado ni la consignación o la diligencia del secuestro, o si en la diligencia del secuestro no se presentan los bienes, el juez tendrá que negar las pretensiones de la demanda mediante sentencia también que no admite ningún tipo de apelación. En el tercero nos dice que si al contestar la demanda el demandado se opone a recibir el pago, el juez ordenará mediante un auto que no admite recurso tampoco que el demandante haga la consignación en el término de 5 días o decretará el secuestro del bien. Después que se practique esto, el proceso sigue su curso como tal. Y si el demandante no hace la consignación, se procederá como dispone en el inciso segundo del numeral anterior. Y por último nos dice que en la sentencia, si se declara válido el pago, se ordena la cancelación de los gravámenes constituidos en garantía de la obligación, la restitución de los bienes dados en garantía y la entrega del depósito judicial al demandado y la entrega de los bienes a este por el secuestro. Bueno, después digamos de esta breve introducción de qué es el proceso de pago por consignación, entonces nos damos cuenta que este es un proceso declarativo, que es un verbal, que lo conseguimos en el artículo, como ya les mencioné antes, en el 381 del Código General del Proceso, y que pues a mi juicio el objeto de este es que el juez le permita, ¿sí? Que el juez declare, ¿sí? Que el juez le permita a un deudor pagar por medio de una consignación una deuda que tiene con un acreedor, y de esta manera pues poder extinguir la obligación que tiene. Como ya lo dijimos, sea porque pues el acreedor no quiere recibir el dinero o porque quizás la persona si se atrasó en algún momento, pues quiere ponerse de pronto en paz y salvo con este, y el otro pues a causa de pronto de generar intereses o generar un incumplimiento mayor, pues omite recibir este dinero. La causa pues persigue extinguir, como ya dijimos, una deuda o una obligación con el fin, también el fin de esto es cumplir con el contrato pactado, como por ejemplo puede ser un contrato de arrendamiento o puede ser un contrato de mutuo. También tenemos el objeto, y para mí es que se declare el cumplimiento de la obligación y la existencia del pago que se tiene que dar por esta última obligación. También podríamos decir de pronto que el objeto es que el juez declare que se está cumpliendo con la obligación por medio de el medio de pago que vendría siendo el pago por consignación. Como tal sería esto. La competencia en primera, pues creería yo que en primer
Inicialmente pues, la debe conocer el juez civil municipal de única instancia, y creería que pues esto es por factor de cuantía y territorialidad. Es decir, la cuantía creería que pues pasaría a un juez de circuito si el monto supera los 40 salarios mínimos mensuales vigentes, pues porque ya no sería un proceso de mínima cuantía, sino de menor cuantía o quizás de mayor cuantía. Entonces ya lo conocería un juez de circuito en primera instancia. Y por último, bueno, la territorialidad hace referencia entonces a que lo conocerá el juez de donde esté domiciliado el demandado, en este caso sería el acreedor. Esa también podría ser la competencia. Y en este caso los sujetos serían el demandante, quien es el que tiene la obligación a cargo, y es la persona que debe solicitar al juez el permiso para poder iniciar el proceso de pago por consignación. Y por otro lado está el demandado, quien es el acreedor y es la persona a quien le deben consignar este dinero. Creería que eso es a grosso modo el proceso de pago por consignación.